En la vasta e implacable extensión del Ártico, donde el sol desaparece durante meses y las temperaturas caen a extremos mortales, los primeros tramperos contaban historias que helaban la sangre incluso a los más aguerridos. Hablaban de algo que los acechaba a través de la interminable blancura, una presencia que se movía silenciosamente por la tundra helada, sin dejar rastro, pero que, de alguna manera, siempre observaba, siempre cazaba. Los inuit tenían advertencias transmitidas de generación en generación, susurradas alrededor de lámparas de aceite de foca en pleno invierno. Lo llamaban el espectro de hielo, y sabían que debían mantenerse alejados de ciertos valles cuando la aurora danzaba con demasiada violencia sobre sus cabezas. Pero los tramperos europeos y americanos, impulsados por la promesa de valiosas pieles y fortuna, se aventuraron donde la sabiduría indígena les advertía no pisar. Lo que encontraran en esos lugares desolados los perseguiría para siempre, si sobrevivían para contarlo. Corría el año 1847, y el trampero Thomas M. Mackinnon, de la Compañía de la Bahía de Hudson, se adentraba más en territorio ártico inexplorado que ningún hombre blanco se había atrevido a aventurarse antes. Su diario, desgastado por el tiempo, descubierto décadas después congelado en un escondite cerca del Gran Lago del Oso, narra su última expedición, la que lo transformaría de un pionero confiado en un hombre destrozado que hablaba en susurros de cosas que no deberían existir. M. Mackinnon había pasado 15 años cazando con trampas en las tierras salvajes del norte, acumulando riqueza gracias a su determinación y un profundo conocimiento del comportamiento animal. Podía leer huellas en la nieve como otros leen el periódico, predecir los patrones meteorológicos con días de antelación y orientarse por estrellas invisibles para los ojos inexpertos. Su reputación entre sus compañeros tramperos rozaba la leyenda. Cuando anunció su intención de explorar las regiones inexploradas más allá del límite arbóreo, donde se decía que las migraciones de caribúes eran tan intensas que oscurecían el horizonte, nadie cuestionó su juicio. La expedición comenzó a finales de septiembre, cuando las primeras nieves ya tenían de blanco el paisaje. M. Mackinnon viajó con dos compañeros experimentados, Jean-Baptiste Dufresne, un viajero franco-canadiense conocido por su asombrosa habilidad para encontrar presas en territorios áridos, y Samuel Brichtoter, un guía mitad cree, cuyas conexiones indígenas le aportaron un invaluable conocimiento local. Juntos, representaban la combinación perfecta de determinación europea y sabiduría nativa. Su progreso inicial superó todas las expectativas. El trío estableció una serie de líneas de trampas a lo largo de un territorio prístino repleto de zorros árticos, glotones y algún que otro lobo. Las anotaciones del diario de M. Mackinnon de octubre describen una imagen de satisfacción profesional y creciente riqueza. Las pieles que recolectaron eran de una calidad extraordinaria, pieles gruesas y brillantes que alcanzarían precios elevados en los mercados de Montreal y Londres. Pero con la llegada de noviembre y la oscuridad perpetua que se cernía sobre la tierra, cambios sutiles comenzaron a afectar a la expedición. Los animales que habían rastreado durante días desaparecían sin explicación, dejando rastros que simplemente terminaban en nieve sin marcar. Las líneas de trampas revelaban trampas vacías a pesar de la clara evidencia de actividad animal reciente. Lo más inquietante eran los sonidos, o mejor dicho, la ausencia total de ellos. Brichtoter fue el primero en expresar su preocupación. Durante una conversación registrada en el diario de M. Mackinnon, el guía mencionó que las bandas inuit locales evitaban esta región en particular durante los meses de invierno. Al ser presionado para obtener más detalles, Brichtoter habló a regañadientes de historias de ancianos, relatos de algo que caminaba por los campos de hielo cuando la aurora boreal brillaba con demasiada intensidad. Lo llamó Tuonhai, un espíritu con apariencia de viento y nieve, pero con inteligencia y malas intenciones. M. Mackinnon, un hombre práctico formado por la educación protestante y el pragmatismo fronterizo, descartó tales preocupaciones como supersticiones. Sus anotaciones en el diario revelan la confianza de un hombre en su capacidad para afrontar cualquier amenaza natural que la naturaleza pudiera presentar. Osos, lobos, ventiscas, frío extremo. Estos eran adversarios habituales con comportamientos predecibles. Lo que no podía explicarse mediante la observación racional, razonó, simplemente no se había observado con la suficiente atención. Dufresne se encontraba en un punto intermedio entre las visiones opuestas de sus compañeros. El viajero había pasado suficiente tiempo en zonas remotas y salvajes como para respetar tanto el razonamiento científico como el conocimiento indígena. Sus preocupaciones se centraban en cuestiones prácticas, su aislamiento, la escasez de provisiones y la proximidad del invierno ártico.
Si se topaban con dificultades graves, el rescate sería imposible hasta la ruptura de la primavera, meses después. A mediados de noviembre, los tres hombres comenzaron a experimentar fenómenos que desafiaban cualquier explicación racional. El diario de M. Sekinon describe que sus refugios de nieve, cuidadosamente construidos, se veían perturbados cada mañana, como si algo los hubiera rodeado repetidamente durante la noche. No se veían huellas, pero la nieve mostraba claras evidencias de perturbación. Áreas comprimidas que formaban círculos perfectos alrededor de sus campamentos, demasiado grandes y uniformes para ser creados por patrones naturales de viento. Sus perros de trineo, animales robustos criados para las condiciones árticas y entrenados para mantener la calma cerca de los depredadores, comenzaron a mostrar un comportamiento cada vez más errático. Se negaban a desplazarse en ciertas direcciones, gimiendo y tirando de sus arneses con sorprendente desesperación. En varias ocasiones, los perros pasaron noches enteras alerta y temblando, con la mirada perdida en la oscuridad más allá del alcance de la fogata. El sueño se volvió cada vez más difícil a medida que los hombres compartían experiencias de ser observados. Todos describieron la misma sensación, la conciencia de ser observados desde múltiples direcciones simultáneamente, como si ojos invisibles rastrearan cada uno de sus movimientos. Esta sensación se intensificaba durante las auroras boreales, cuando las luces del norte teñían el cielo de fuego verde y azul. La mente racional de M. Sekinon buscaba explicaciones lógicas para sus experiencias. Teorizó sobre los cambios en la presión atmosférica que afectan la percepción humana, los efectos electromagnéticos de la actividad auroral en el sistema nervioso y las repercusiones psicológicas del aislamiento prolongado en entornos extremos. Las entradas de su diario de este periodo revelan a un hombre que luchaba por mantener la objetividad científica mientras enfrentaba fenómenos que desafiaban la comprensión convencional. El primer encuentro directo ocurrió el 23 de noviembre, durante una aurora particularmente intensa que convirtió el cielo en un lienzo de luz cambiante. Dufresne estaba revisando las líneas de trampas a aproximadamente 800 metros de su campamento base cuando presenció algo que lo atormentaría por el resto de su vida. Según su testimonio, registrado en el diario de M. Sekinon, Dufresne observó una figura que se movía por el campo de hielo con una gracia y una velocidad increíbles. La figura parecía humanoide, pero alargada, moviéndose sin aparente esfuerzo por un terreno que desafiaría incluso a viajeros árticos experimentados. Lo más inquietante era su translucidez. Dufresne podía ver el paisaje iluminado por la aurora a través del cuerpo de la figura, como si estuviera compuesto de aire cristalizado. Los pueblos indígenas del Ártico convivieron con el conocimiento del espectro de hielo durante incontables generaciones, transmitiendo advertencias mediante tradiciones orales que se remontan a épocas en que los glaciares cubrían el doble del territorio que ocupan hoy. Para comprender lo que M. Sekinon y sus compañeros encontraron, es necesario adentrarse en el rico entramado de la mitología inuit y las duras realidades que moldearon sus estrategias de supervivencia en uno de los entornos más implacables de la Tierra. Los ancianos inuit hablaban de los Tuurunjai como seres que existían entre el mundo físico y el espiritual, criaturas de hielo y viento con una inteligencia que superaba con creces la comprensión humana. Estas entidades no eran simplemente folclore sobrenatural, sino que representaban amenazas reales que requerían protocolos específicos para su supervivencia. Las partidas de caza tradicionales realizaban elaborados rituales antes de entrar en ciertos territorios, y los cazadores experimentados podían interpretar las señales ambientales que indicaban peligro espiritual con la misma claridad con la que predecían la llegada de tormentas. El legendario chamán Angakwitotoo, cuyas historias fueron recogidas por los primeros antropólogos en la década de 1920, describió encuentros con espíritus del hielo ocurridos durante la generación de su abuelo, coincidiendo aproximadamente con el periodo en que los tramperos europeos se aventuraron por primera vez en las regiones más profundas del Ártico. Según los relatos de Tootoo, los espíritus aparecían con mayor frecuencia durante periodos de intensa actividad auroral, cuando la frontera entre los mundos se diluía y poderosas fuerzas se movían libremente por el paisaje helado. Estos relatos tradicionales compartían detalles notablemente consistentes entre diferentes comunidades inuit, separadas por miles de kilómetros de territorio ártico. Las entidades eran descritas como figuras altas y alargadas que se desplazaban con una velocidad y una gracia sobrenaturales sobre el hielo y la nieve. Aparecían translúcidas, especialmente visibles durante las auroras, y poseían la capacidad de influir en los patrones climáticos y el comportamiento animal. Lo más significativo es que mostraban un interés particular por los forasteros que entraban en sus dominios sin la debida preparación espiritual ni guía indígena.
La evidencia arqueológica sugiere que los pueblos indígenas desarrollaron estrategias sofisticadas para coexistir con las fuerzas que habitaban las regiones más profundas del Ártico. Los antiguos campamentos descubiertos por investigadores modernos revelan patrones distintivos de ocupación estacional, con ciertas áreas sistemáticamente evitadas durante épocas específicas del año. La datación por carbono de estos sitios indica que dichos patrones se mantuvieron constantes a lo largo de los siglos, lo que sugiere respuestas a factores ambientales genuinos, más que a tabúes culturales arbitrarios. El contacto europeo con los pueblos indígenas del Ártico comenzó en serio durante el siglo XVI, cuando los exploradores buscaron el legendario Paso del Noroeste y los comerciantes de pieles reconocieron el potencial de riqueza de los territorios del norte. Los primeros registros de expediciones contienen referencias dispersas a advertencias indígenas sobre peligros espirituales, aunque la mayoría de los observadores europeos descartaron tales preocupaciones como supersticiones primitivas que no merecían una consideración seria. La Compañía de la Bahía de Hudson estableció sus primeros puestos comerciales permanentes en el Ártico a finales del siglo XVII, creando una red de relaciones comerciales con tramperos y cazadores indígenas. Los registros de la compañía de este periodo revelan cada vez más informes de fenómenos inusuales experimentados por comerciantes europeos que se aventuraban más allá de las rutas establecidas. Sin embargo, la política oficial de la compañía desaconsejaba la documentación de cualquier cosa que pudiera interpretarse como sobrenatural, ya que dichos informes podrían dañar la reputación de la compañía ante inversores y posibles empleados. A principios del siglo XIX, a medida que se intensificaba la competencia entre las compañías de comercio de pieles, los tramperos se adentraron en territorios previamente inexplorados en busca de zonas vírgenes para la captura. Esta expansión puso a los comerciantes europeos en contacto directo con regiones que los pueblos indígenas tradicionalmente habían evitado, lo que sentó las bases para encuentros que desafiarían la comprensión occidental de las realidades árticas. El periodo inmediatamente anterior a la expedición de McKinnon había presenciado varias desapariciones inexplicables de grupos de tramperos en regiones árticas remotas. Los registros de la compañía, cuidadosamente redactados para evitar implicaciones sobrenaturales, describían a tramperos experimentados que simplemente desaparecían de campamentos bien abastecidos sin evidencia de lucha ni desastre natural. Los grupos de búsqueda encontraban equipo abandonado, dispuesto de forma extraña, pero ningún rastro de los desaparecidos. Un caso particularmente bien documentado fue el de la expedición Mackenzie de 1844, liderada por el veterano trampero William Mackenzie e integrada por 4 experimentados viajeros. El grupo había establecido cuarteles de invierno cerca de Riorton y mantuvo comunicación regular con los puestos de la compañía durante noviembre. Su último mensaje, entregado por un mensajero indígena, informaba de excelentes condiciones de caza y de planes para extender su temporada de caza más allá del invierno previsto inicialmente. Cuando la expedición de reabastecimiento de primavera llegó a sus cuarteles de invierno, encontraron el campamento completamente abandonado, pero en perfecto orden. El equipo estaba organizado con precisión militar, los víveres permanecieron intactos y los mapas detallados de las líneas de trampas indicaban operaciones exitosas hasta principios de diciembre. Sin embargo, a pesar de las exhaustivas búsquedas, nunca se encontraron restos humanos, y los indígenas locales reportaron luces y sonidos extraños que emanaban de la zona durante los meses de invierno. Desapariciones similares ocurrieron con una regularidad inquietante en regiones geográficas específicas, creando patrones que sugerían algo más que una desgracia fortuita o un desastre natural. Los funcionarios de la compañía comenzaron a documentar discretamente estos incidentes, mientras mantenían públicamente que tales pérdidas representaban riesgos normales en las operaciones comerciales fronterizas. La comunidad científica de mediados del siglo XIX carecía de marcos para comprender fenómenos que no se ajustaban a las leyes naturales establecidas. La exploración del Ártico estaba aún en sus inicios, y el entorno extremo planteaba desafíos que ponían a prueba la resistencia humana y la capacidad tecnológica. Experiencias extrañas en tales condiciones podían atribuirse fácilmente al estrés psicológico, factores ambientales o simplemente a una percepción errónea en circunstancias extremas. Sin embargo, la acumulación de informes consistentes de observadores fiables comenzó a generar presión para una investigación más sistemática. La Royal Geographic Society había comenzado a recopilar testimonios de exploradores y comerciantes del Ártico, aunque la política oficial impedía la publicación de relatos que pudieran considerarse sensacionalistas o poco científicos. La correspondencia privada entre los miembros de la sociedad,
revela una creciente preocupación por fenómenos que no podrían explicarse fácilmente mediante la comprensión convencional. La expedición de M. Sekinnon representó la culminación de este proceso histórico. Un trampero experimentado que se adentraba en territorios donde la sabiduría indígena advertía de peligros reales, dotado de la confianza europea en el análisis racional, pero carente de la preparación espiritual que los pueblos indígenas consideraban esencial para la supervivencia. Su meticulosa documentación proporcionaría una perspectiva sin precedentes sobre los encuentros con fuerzas que habían atormentado el Ártico durante milenios. El escenario estaba preparado para una confrontación entre mundos. La mente analítica de la civilización europea se encontraba con los antiguos poderes que habían dominado el hielo ártico desde tiempos inmemoriales. Lo que M. Sekinnon y sus compañeros descubrieron validaría las advertencias indígenas o demostraría que incluso los veteranos más experimentados en la naturaleza podían sucumbir a las alucinaciones bajo estrés extremo. Las anotaciones del diario de M. Sekinnon tras el primer avistamiento de Dufresne revelan a un hombre que luchaba por mantener la objetividad científica, mientras enfrentaba pruebas que cuestionaban su comprensión fundamental de la realidad. El veterano trampero abordó la situación con su característica precisión metódica, implementando protocolos de observación diseñados para distinguir entre fenómenos auténticos y alucinaciones inducidas por el estrés. Diciembre llegó con temperaturas que descendieron por debajo de los menos 40 grados Fahrenheit, creando un ambiente donde la piel expuesta se congelaba en cuestión de minutos y las herramientas de metal se volvían peligrosas de manipular sin equipo de protección. En tales condiciones, la mente humana podía jugar trucos elaborados, y M. Sekinnon seguía decidido a separar la realidad objetiva de los artefactos psicológicos del estrés extremo. Los tres hombres establecieron una rotación sistemática de guardia, con registros detallados que registraban las condiciones ambientales, el comportamiento de los animales y cualquier observación inusual. La formación en ingeniería de M. Sekinnon resultó invaluable, ya que diseñó dispositivos de medición sencillos pero eficaces utilizando los materiales disponibles, indicadores de dirección del viento, sistemas de monitoreo de temperatura y sismógrafos rudimentarios capaces de detectar vibraciones del suelo. Su enfoque metódico inicialmente arrojó resultados frustrantes. Los fenómenos que buscaban documentar parecían eludir la observación directa, manifestándose únicamente en la periferia de la percepción o en momentos en que el monitoreo formal era imposible. Sin embargo, la evidencia circunstancial continuó acumulándose a un ritmo alarmante. Sus perros de trineo proporcionaban los indicadores más fiables de presencia sobrenatural. Los animales poseían capacidades sensoriales que superaban con creces las limitaciones humanas, y sus patrones de comportamiento ofrecían información valiosa sobre las amenazas ambientales. En condiciones árticas normales, los perros permanecían alerta pero tranquilos, conservando energía y al mismo tiempo atentos a posibles depredadores o cambios climáticos. Sin embargo, durante los episodios que M. Sekinnon comenzó a clasificar como eventos de manifestación, los perros mostraron respuestas conductuales uniformes que desafiaban la explicación convencional. Los animales se orientaban simultáneamente hacia direcciones de brújula idénticas, permaneciendo inmóviles con las orejas levantadas y los músculos tensos. Estos episodios duraban entre 15 minutos y varias horas, durante las cuales los perros rechazaban la comida, el agua o la interacción humana. Lo más significativo es que el comportamiento de los perros permitió a los hombres predecir las manifestaciones con sorprendente precisión. Aproximadamente 30 minutos antes de que la percepción humana detectara algo inusual, los animales comenzaban a mostrar respuestas preliminares al estrés. Cambios sutiles en la postura, los patrones respiratorios y la dinámica de la manada que Brictwater había aprendido a reconocer tras años de experiencia en la naturaleza. La herencia indígena de Brictwater proporcionó marcos culturales para comprender sus experiencias, algo que el racionalismo europeo no podía comprender. El abuelo del guía había sido un respetado Angaquit, un chamán capaz de comunicarse con las fuerzas espirituales que habitaban el paisaje ártico. Aunque Brictwater había recibido educación cristiana y trabajado dentro de los sistemas comerciales europeos, su infancia incluyó enseñanzas tradicionales sobre cómo sortear los peligros espirituales. Según los relatos de Brictwater, registrados con notable detalle en el diario de M. Sekinnon, la presencia que encontraron poseía características que coincidían con las descripciones tradicionales de los espíritus del hielo. La entidad demostró inteligencia, curiosidad por las actividades humanas y un comportamiento territorial que sugería estructuras motivacionales complejas. Y lo más importante, parecía capaz de aprender de sus observaciones, adaptando sus estrategias en función de las medidas defensivas de los hombres.
El primer contacto visual directo ocurrió durante una ventisca el 8 de diciembre, cuando la visibilidad natural se limitaba a menos de 3 metros en cualquier dirección. McKinnon estaba asegurando el equipo contra daños causados por el viento cuando observó un movimiento que contradecía los patrones meteorológicos establecidos. Entre los remolinos de nieve, las figuras se movían con una dirección determinada, manteniendo su forma constante a pesar de los vientos huracanados que deberían haber dispersado cualquier fenómeno atmosférico. La descripción de McKinnon captura tanto la precisión científica como el terror apenas controlado. Las figuras parecían densidades concentradas dentro de la propia tormenta, moviéndose contra las corrientes de viento con una intención deliberada. Sus formas sugerían proporciones humanoides, pero se alargaban más allá de lo normal en la anatomía humana, quizás de 2,5 metros a 2,5 metros de altura, con extremidades que se extendían y contraían como formaciones de hielo en movimiento. Lo más inquietante era su aparente inmunidad a las leyes físicas que rigen las perturbaciones atmosféricas. El encuentro duró aproximadamente 20 minutos, durante los cuales McKinnon mantuvo contacto visual mientras se retiraba hacia su refugio. Las figuras siguieron su movimiento, manteniendo una distancia constante y demostrando estar al tanto de sus acciones. Cuando tropezó y cayó, se detuvieron. Cuando reanudó el movimiento, continuaron su trayectoria paralela. Este comportamiento sugería una búsqueda de información más que una intención depredadora e inmediata. Dufresne y Brickwater confirmaron las observaciones de McKinnon de forma independiente, describiendo cada uno fenómenos idénticos desde diferentes perspectivas dentro de su campamento. La coherencia de sus relatos eliminó la posibilidad de alucinaciones individuales, lo que obligó a reconocer que se enfrentaban a factores ambientales reales que escapaban a su comprensión. Tras este encuentro, la frecuencia e intensidad de las manifestaciones aumentaron. La entidad, o entidades, según la evidencia sugería múltiples presencias, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más audaz. Cada mañana se encontraba equipos reorganizados según patrones que parecían diseñados deliberadamente para demostrar inteligencia y destreza. De la noche a la mañana aparecieron complejas disposiciones geométricas de herramientas y suministros, creadas con una precisión matemática imposible de lograr accidentalmente. Lo más desconcertante fueron las huellas que comenzaron a aparecer alrededor de sus campamentos. Estas impresiones en la nieve y el hielo desafiaban cualquier explicación convencional. Eran demasiado grandes para pies humanos, demasiado simétricas para ser de origen animal, y poseían características que sugerían que la distribución del peso del autor de las huellas cambiaba drásticamente entre cada paso. Algunas impresiones apenas se apretaban contra la nieve superficial, mientras que otras penetraban capas de hielo que requerirían una enorme presión para romperlas. McKinnon intentó crear moldes de yeso de las huellas más nítidas, pero los resultados solo acentuaron el misterio. Los moldes revelaron texturas superficiales que no se parecían a ningún material biológico conocido, patrones que se asemejaban más a estructuras cristalinas que a tejidos orgánicos. Al exponerse a diferentes temperaturas, los materiales del molde exhibieron propiedades inusuales, volviéndose translúcidos bajo ciertas condiciones de iluminación y mostrando geometrías internas que parecían cambiar según el ángulo de visión. El desgaste psicológico de su situación comenzó a afectar a los 3 hombres de forma considerable. Dormir se volvió cada vez más difícil a medida que las respuestas de hipervigilancia se activaban durante cada periodo de oscuridad. El apetito disminuyó a pesar del aumento de las demandas calóricas para sobrevivir al frío extremo. Lo más preocupante fueron los sueños compartidos, pesadillas idénticas experimentadas simultáneamente por los 3 hombres, con paisajes de hielo infinito poblados por figuras vigilantes que los perseguían a través de laberintos cristalinos. Las entradas del diario de McKinnon de mediados de diciembre revelan una creciente desesperación enmascarada por continuos intentos de objetividad científica. El veterano trampero reconoció que su situación había trascendido los desafíos habituales de supervivencia en la naturaleza, adentrándose en un territorio que requería estrategias de supervivencia completamente diferentes. El entrenamiento y el equipo europeos no proporcionaban la preparación adecuada para enfrentarse a fuerzas que operaban al margen de las leyes físicas convencionales. A medida que diciembre se adentraba en el corazón del invierno ártico, la expedición de McKinnon se vio atrapada no solo por el clima extremo y el aislamiento, sino también por la creciente evidencia de que estaban siendo estudiados por una inteligencia que los consideraba intrusos en su antiguo dominio. Los eventos de manifestación habían evolucionado de simples observaciones a lo que solo podría describirse como una guerra psicológica sistemática diseñada para romper sus defensas mentales y establecer el dominio sobre su territorio.
Las tácticas de la entidad demostraban una sofisticada comprensión de la psicología humana y la dinámica social. En lugar de la confrontación directa, que podría desencadenar respuestas defensivas unificadas, empleaba presiones sutiles diseñadas para aislar a los hombres y erosionar su cohesión colectiva. El equipo desaparecía y reaparecía en lugares que generaban sospechas entre compañeros. Se encontraban objetos personales entre los equipos de los demás, lo que sugería robo o engaño donde no había ocurrido. Bríctuater sufrió los impactos psicológicos más severos, pues su herencia indígena le hacía profundamente consciente de dimensiones espirituales que sus compañeros solo podían percibir de forma imperfecta. El guía comenzó a tener vívidos sueños despiertos en los que voces ancestrales advertían de una catástrofe inminente e instaron a la salida inmediata del territorio maldito. Durante estos episodios, hablaba en idiomas que Sekinon no podía identificar, manteniendo animadas conversaciones con presencias invisibles que parecían responder a sus comunicaciones. La respuesta de Dufresne adoptó una forma diferente, manifestándose en una creciente paranoia sobre su seguridad física. El viajero se obsesionó con los preparativos defensivos, dedicando las horas del día a construir elaborados sistemas de barreras alrededor de su campamento e ideando mecanismos de alarma cada vez más complejos para advertir con antelación sobre la aproximación de fuerzas hostiles. Su comportamiento sugería una respuesta racional ante amenazas reales, pero la intensidad de sus preparativos excedía la proporción razonable con respecto a los peligros naturales que pudieran enfrentar. Sekinon se encontró en un punto intermedio entre las reacciones contrastantes de sus compañeros, intentando mantener la objetividad científica al tiempo que reconocía que su situación había trascendido con creces los parámetros normales de supervivencia en la naturaleza. Sus anotaciones en el diario de este periodo revelan un conflicto interno entre la observación empírica y las respuestas al estrés psicológico que amenazaban con desbordar su capacidad analítica. El propio clima parecía volverse en su contra de maneras que desafiaban las predicciones meteorológicas. Las tormentas se desarrollaban a una velocidad vertiginosa, atrapándolos en su refugio durante días seguidos, mientras vientos huracanados azotaban el paisaje exterior. Durante estos confinamientos forzados, las manifestaciones se intensificaron drásticamente, con sonidos de movimiento y comunicación que emanaban de direcciones que deberían haber albergado solo un desierto. Lo más inquietante eran las voces, patrones de habla humana transmitidos a través del viento y el hielo en idiomas que los hombres no podían identificar, pero que de alguna manera entendían a nivel emocional. Las comunicaciones transmitían complejas estructuras de significado que sugerían inteligencia avanzada intentando establecer contacto, pero el contenido invariablemente tenía matices de amenaza y advertencia territorial. Los intentos de Sekinon por responder a estas comunicaciones provocaron el cese inmediato del fenómeno, como si el reconocimiento en sí mismo constituyera una forma de transgresión espiritual. Su situación se deterioró rápidamente cuando Dufresne desapareció durante una revisión rutinaria de equipo el 18 de diciembre. El viajero había salido de su refugio para inspeccionar las líneas de trampas ubicadas a menos de 100 metros de campamento, un viaje que no debería haberles llevado más de 30 minutos en circunstancias normales. Al no regresar después de 2 horas, Sekinon y Bríctuater organizaron una búsqueda inmediata a pesar de la ventisca que limitaba la visibilidad a escasos metros. Descubrieron el rastro de Dufresne, que conducía directamente a su línea de trampas más productiva, pero las huellas terminaban abruptamente en nieve sin marcar, sin indicios de lucha ni desastre ambiental. Sus raquetas de nieve yacían abandonadas, perfectamente alineadas, como si simplemente se las hubiera quitado y se hubiera desvanecido en el aire ártico. Aún más inquietante era la completa ausencia de otras huellas en los alrededores, ningún indicio de intervención humana, animal o sobrenatural que pudiera haber causado su desaparición. La búsqueda continuó durante 3 días a pesar del empeoramiento de las condiciones meteorológicas y la creciente insistencia de Bríctuater en que abandonaran la zona de inmediato. La tradición indígena establecía protocolos claros para situaciones que implicaban secuestro espiritual, y la presencia prolongada en territorio embrujado solo atraería mayor atención sobrenatural. Sin embargo, el sentido de lealtad europeo de Sekinon le impedía abandonar a un compañero sin una prueba definitiva de su muerte. Durante la extensa búsqueda, ambos hombres experimentaron fenómenos que pusieron a prueba su capacidad de análisis racional. Descubrieron evidencia de ocupación reciente en zonas que habían explorado a fondo semanas antes, construcciones de refugios con técnicas arquitectónicas distintas a cualquier método de construcción conocido en el Ártico, dispuestas según principios geométricos que creaban ilusiones ópticas al ser vistas desde ciertos ángulos. Las estructuras parecían antiguas,
pero mostraban signos de ocupación reciente, con corrientes de aire cálido que emanaban de aberturas que conducían a cámaras subterráneas. La exploración de M. Sekinon de estas misteriosas viviendas supuso el descubrimiento más significativo de la expedición y su mayor fuente de terror. Las cámaras se adentraban en el permafrost, impenetrables sin equipo de excavación industrial. Sin embargo, las paredes presentaban una construcción lisa, lo que sugería una ingeniería avanzada. Lo más destacable eran los elementos decorativos, relieves tallados que representaban figuras humanas en diversas etapas de transformación en formas cristalinas que se fusionaban con la imaginería del paisaje ártico. Los grabados narraban una historia que las tradiciones orales indígenas habían preservado durante milenios. Representaban la llegada de una inteligencia ancestral a las regiones árticas durante periodos geológicos en los que la capa de hielo se extendía mucho más al sur que las fronteras actuales. La entidad había establecido reivindicaciones territoriales sobre la naturaleza helada y desarrollado métodos para incorporar la conciencia humana a su dominio en expansión. Los relieves mostraban figuras humanas absorbidas por las formaciones de hielo, conservando la conciencia individual, lo que sugiere una forma de encarcelamiento espiritual que preservaba la conciencia a la vez que negaba la libertad física. La interpretación de Brictuater de estos descubrimientos confirmó los peores temores de M. Sekinon sobre su situación. Según la comprensión indígena, se habían topado con una de las fuerzas primordiales que moldearon la geografía ártica durante la última glaciación. La entidad veía la presencia humana en su territorio como un desafío territorial que debía eliminarse o como un recurso potencial para expandir su conciencia mediante la absorción de la conciencia y la memoria humanas. El conocimiento ancestral del guía proporcionó protocolos de escape, pero su implementación requería un calendario específico coordinado con fenómenos naturales ajenos al control humano. Tendrían que esperar a que se produjeran condiciones aurorales particulares, que se presentaban irregularmente durante los meses de invierno, lo que debilitaba temporalmente el control territorial de la entidad, lo que podría permitir un paso seguro a territorio neutral. El 21 de diciembre, el solsticio de invierno trajo consigo la noche más larga del año ártico y un espectáculo auroral de una intensidad sin precedentes que transformó el cielo en un lienzo de fuego cambiante y sobrenatural. El diario de M. Sekinon describe el fenómeno como algo diferente a cualquier espectáculo de luz natural que hubiera presenciado durante sus 15 años de experiencia en la naturaleza del norte. Columnas de energía verde y azul que parecían descender desde alturas infinitas y tocar la superficie terrestre con un impacto visible, creando efectos electromagnéticos que hacían brillar los equipos metálicos con su propia luminiscencia. Brictuater reconoció la aurora como el evento astronómico que su conocimiento ancestral había estado esperando, una convergencia de fuerzas terrestres y cósmicas que alteraría temporalmente los límites espirituales que regían su territorio. Según la tradición, estas auroras creaban oportunidades cuando las entidades sobrenaturales perdían parte de su control territorial, permitiendo a los viajeros prudentes escapar de regiones embrujadas y contaban con la guía y la sincronización adecuadas. El comportamiento del guía durante el espectáculo de la aurora reveló la profundidad de un profundo conocimiento indígena que su educación cristiana y su empleo europeo habían ocultado previamente. Comenzó a realizar rituales heredados de la formación chamánica de su abuelo, complejas ceremonias diseñadas para negociar un paso seguro a través de territorios espiritualmente peligrosos. M. Sekinon observó fascinado cómo Brictuater construía intrincados patrones con los materiales disponibles, disposiciones geométricas de equipo y suministros que parecían resonar con las frecuencias electromagnéticas de la aurora. Lo más notable es que estos preparativos rituales produjeron efectos mensurables en su entorno inmediato. Las luces de la aurora comenzaron a responder a las actividades de Brictuater, modificando sus patrones e intensidades de maneras que sugerían una comunicación directa entre la conciencia humana y las fuerzas cósmicas. La formación científica de M. Sekinon no podía proporcionar marcos para comprender tales fenómenos, pero sus observaciones empíricas confirmaron que Brictuater, de alguna manera, influía en la actividad electromagnética mediante procedimientos ceremoniales. En el apogeo del ritual, Dufresne regresó a su campamento en circunstancias que desafiaban toda explicación racional. El viajero se aproximaba desde las cámaras subterráneas que M. Sekinon había descubierto, caminando con precisión mecánica por un terreno que debería haber sido imposible de transitar en la oscuridad. Su apariencia había cambiado drásticamente. Su piel mostraba cualidades translúcidas que revelaban sistemas circulatorios subyacentes, y sus ojos reflejaban la luz de la aurora con una intensidad cristalina. Las habilidades de comunicación de Dufresne permanecieron intactas, pero sus patrones de habla habían adquirido características sobrenaturales que sugerían alteraciones fundamentales en su conciencia.
Describió experiencias durante su ausencia de 3 días que le brindaron una visión sin precedentes de la naturaleza y las intenciones de la entidad. Según su relato, había sido transportado a vastos dominios subterráneos donde el espectro de hielo conservaba colecciones de conciencia absorbidas durante siglos de encuentros con humanos. El dominio de la entidad existía simultáneamente en dimensiones físicas y espirituales, ocupando formaciones de hielo que se extendían por múltiples capas geológicas bajo la superficie ártica. Dentro de estas cámaras cristalinas, la conciencia humana se preservaba indefinidamente, integrándose gradualmente en una inteligencia colectiva que abarcaba milenios. Dufresne había presenciado la preservación de la conciencia de exploradores árticos, cazadores indígenas y compañeros tramperos, que se remontaban a generaciones anteriores, todos mantenidos en estados de conciencia eterna, mientras contribuían con sus recuerdos y conocimientos a la creciente comprensión de la entidad sobre la civilización humana. Lo más inquietante fue la revelación de Dufresne sobre los objetivos finales de la entidad. El espectro de hielo representaba una antigua inteligencia que había dominado las regiones árticas desde la última glaciación, pero el cambio climático y la creciente presencia humana amenazaban sus límites territoriales tradicionales. La entidad trabajaba activamente para expandir su dominio hacia el sur, utilizando la conciencia humana absorbida para desarrollar estrategias de infiltración en regiones pobladas donde sus habilidades sobrenaturales podrían establecer control sobre poblaciones más grandes. La transformación física del viajero sirvió como evidencia del proceso de absorción en sus etapas intermedias. Dufresne conservó su personalidad y recuerdos individuales, pero su estructura celular se transformaba gradualmente en formas cristalinas que podían existir indefinidamente dentro de las formaciones de hielo. Describió la sensación como ni dolorosa ni desagradable. La conciencia se expandía más allá de las limitaciones humanas normales, mientras que las necesidades físicas de alimento, calor y sueño disminuían gradualmente. Sin embargo, las actividades rituales de Brictuater habían interrumpido temporalmente el proceso de absorción, lo que permitió a Dufresne regresar con advertencias sobre los planes de la entidad e información sobre posibilidades de escape. El espectáculo de la aurora había debilitado los límites espirituales lo suficiente como para permitir esta comunicación, pero la ventana de oportunidad solo duraría mientras los fenómenos electromagnéticos mantuvieran su inusual intensidad. McKinnon se enfrentaba a una decisión imposible: abandonar a un compañero a manos de fuerzas sobrenaturales o arriesgarse a una absorción similar para los 3 miembros de la expedición. La transformación de Dufresne progresaba rápidamente. Su piel translúcida se volvía cada vez más cristalina y su temperatura corporal había descendido a niveles que deberían indicar hipotermia, pero que no le causaba ninguna angustia aparente. En cuestión de horas, completaría el proceso de conversión y perdería la capacidad de existir fuera del dominio helado de la entidad. La decisión la tomó finalmente el propio Dufresne, quien conservaba suficiente conciencia humana para comprender las implicaciones de su situación. El viajero instó a sus compañeros a escapar mientras la aurora les brindaba protección, advirtiéndoles la paciencia de la entidad con su presencia se estaba agotando. Un mayor retraso resultaría en medidas más agresivas diseñadas para completar el proceso de absorción de los 3 hombres. La preparación ritual de Brictuater había creado un corredor protector alineado con los flujos de energía de la aurora que proporcionaría un paso seguro a través de aproximadamente 80 kilómetros de territorio embrujado hasta regiones donde los pueblos indígenas mantenían una presencia regular. El viaje requeriría una sincronización precisa y una navegación basada en puntos de referencia espirituales, no geográficos, pero una finalización exitosa los llevaría a un lugar seguro, más allá de la influencia territorial inmediata de la entidad. Mientras se preparaban para una huida desesperada a través del gélido desierto, la aurora alcanzó su máxima intensidad, creando efectos electromagnéticos que hicieron brillar el aire con energía visible. En esta iluminación sobrenatural, McKinnon vislumbró por última vez al espectro de hielo en su verdadera forma, una imponente inteligencia cristalina que parecía fundirse a la perfección con el paisaje ártico, con una conciencia que abarcaba periodos geológicos. La huida a través de 80 kilómetros de territorio ártico espiritualmente contaminado se convirtió en un viaje por paisajes que parecían oscilar entre la realidad física y la pesadilla sobrenatural. Brictuater guió su ruta según el conocimiento tradicional que reconocía puntos de referencia espirituales invisibles a la percepción europea. Convergencias energéticas, límites protectores y pasos seguros que los cazadores indígenas habían utilizado durante generaciones para navegar por regiones embrujadas. Los perros de trineo de McKinnon,
Llevados al borde de la histeria por la proximidad a fuerzas sobrenaturales, requerían un control constante para evitar un pánico total que dejara la expedición varada en territorio mortal. Los animales podían percibir los peligros espirituales con mucha mayor sensibilidad que la conciencia humana, y su comportamiento proporcionaba sistemas de alerta temprana para eventos de manifestación inminentes que podrían atrapar a los hombres que huían dentro de la influencia creciente de la entidad. El espectáculo de auroras continuó con una intensidad sin precedentes durante su escape, creando efectos electromagnéticos que interferían con la navegación con brújula, a la vez que proporcionaban una iluminación sobrenatural que revelaba detalles de paisaje normalmente ocultos por la oscuridad ártica. Bajo esta extraña luz, McKinnon observó formaciones geológicas que desafiaban la comprensión convencional. Estructuras de hielo que se extendían hacia arriba desde fuentes subterráneas, creando espirales cristalinas que pulsaban con su propia luminiscencia y parecían comunicarse con los fenómenos aurorales mediante complejos patrones de luz. Lo más inquietante eran los sonidos que acompañaban su vuelo, frecuencias armoniosas que emanaban de formaciones de hielo y parecían contener un contenido emocional diseñado para incitar a la rendición a las fuerzas sobrenaturales. Las melodías poseían cualidades hipnóticas que requerían resistencia consciente para evitar la trampa psicológica, y McKinnon se encontró luchando contra el constante impulso de abandonar su desesperada huida y regresar al dominio de la entidad, donde la conciencia eterna guardaba ser absorbida por la inteligencia colectiva. El conocimiento tradicional de Brictuater resultó esencial para sortear los peligros psicológicos y físicos durante su huida. El guía había heredado ceremonias de protección de la formación chamánica de su abuelo, procedimientos rituales diseñados para mantener la conciencia individual mientras atravesaban territorios espiritualmente peligrosos. Estas técnicas incluían patrones específicos de respiración, ejercicios de concentración mental y fórmulas cantadas que creaban barreras contra la influencia sobrenatural. La eficacia de los métodos de protección indígenas impresionó a McKinnon a pesar de su escepticismo científico. Cuando se aplicaban correctamente, los procedimientos ceremoniales de Brictuater producían efectos mensurables en su entorno inmediato. Los fenómenos sobrenaturales disminuían de intensidad, los patrones de luz de las auroras adoptaban configuraciones menos agresivas y los sonidos hipnóticos que emanaban de las formaciones de hielo se atenuaban hasta niveles de fondo manejables. Sin embargo, las ceremonias de protección requerían una enorme energía mental y física, y la fuerza de Brictuater disminuía rápidamente bajo el estrés combinado de la supervivencia en el frío extremo y la constante guerra espiritual. El guía advirtió que sus capacidades defensivas no durarían más de 12 horas en las condiciones actuales, lo que creaba una presión urgente para alcanzar un territorio seguro antes de que las protecciones sobrenaturales fallaran por completo. Su avance por el páramo helado se vio dificultado por un terreno que parecía oponer resistencia a su movimiento. Las formaciones de hielo cambiaban de posición durante breves periodos cuando la iluminación de la aurora se atenuaba, creando obstáculos donde momentos antes había habido pasos despejados. Las condiciones de la nieve cambiaban de forma impredecible, alternando entre superficies que soportaban su peso y repentinos y profundos bancos de nieve que amenazaban con engullir a la expedición en fuga. Lo más inquietante era la evidencia de que los perseguían fuerzas que operaban según leyes sobrenaturales, no físicas. Tras ellos, los patrones de luz de la aurora se intensificaban en configuraciones que sugerían una enorme inteligencia rastreando su movimiento por el paisaje. Las luces parecían sondear su ruta, poniendo a prueba las barreras protectoras de Brictuater mientras recopilaban información sobre sus estrategias de escape y sus objetivos. Las anotaciones del diario de McKinnon durante este periodo revelan a un hombre que superó con creces los límites psicológicos humanos normales, a la vez que conservaba la capacidad analítica suficiente para documentar fenómenos extraordinarios como referencia futura. Su formación científica le proporcionó marcos para una observación precisa incluso en condiciones que desafiaban las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza y los límites de la realidad. El punto intermedio de su ruta de escape los llevó a un accidente geográfico que los antepasados de Brictuater habían designado como territorio neutral, un valle donde fuerzas sobrenaturales rivales mantenían un equilibrio inestable, creando un santuario para los viajeros con credenciales espirituales adecuadas. Allí podían descansar brevemente, permaneciendo dentro de límites protectores que ni siquiera la creciente influencia del espectro de hielo podía violar sin arriesgarse a un conflicto con otros poderes ancestrales. Dentro del Valle Santuario, McKinnon experimentó su encuentro más profundo con las fuerzas que gobernaban la geografía espiritual ártica.
El territorio protegido contenía evidencia de presencia humana milenaria, restos arqueológicos de culturas sucesivas que reconocieron y respetaron los límites sobrenaturales que regían esta región. Las pinturas rupestres representaban relaciones complejas entre comunidades humanas y entidades espirituales, mostrando una coexistencia negociada en lugar del dominio depredador que habían experimentado en el territorio de los espectros de hielo. Brictuater aprovechó su breve periodo en el santuario para realizar ceremonias de adivinación diseñadas para evaluar las condiciones del tramo final de su ruta de escape. Estos procedimientos rituales implicaban la creación de patrones de fuego cuyas formaciones de humo revelaban información sobre las fuerzas espirituales que operaban en los territorios que aún debían atravesar. Los resultados indicaron un aumento de la actividad sobrenatural a medida que el espectro de hielo movilizaba recursos adicionales para impedir su escape de su dominio en expansión. La adivinación del guía también reveló información alentadora sobre su destino. Las comunidades indígenas de la región a la que se acercaban habían estado celebrando sus propias ceremonias de protección, creando barreras espirituales diseñadas para impedir la infiltración sobrenatural en territorios poblados. Si lograban llegar a estas zonas protegidas, encontrarían no solo seguridad física, sino también un santuario espiritual mantenido por tradiciones chamánicas que habían resistido con éxito la colonización sobrenatural durante generaciones. La fase final de su escape los puso en contacto con comunidades indígenas cuyas tradiciones chamánicas habían estado monitoreando activamente la actividad sobrenatural en toda la región. Los líderes espirituales Cree e Inuit habían detectado la creciente influencia territorial del espectro de hielo e implementado medidas defensivas diseñadas para proteger las zonas pobladas de la infiltración sobrenatural. La expedición de Sekinon representó a los primeros supervivientes europeos en escapar del dominio de la entidad con información detallada sobre sus capacidades e intenciones. El anciano Angakkuitsikutsililak, un respetado chamán cuya autoridad se extendía a múltiples comunidades indígenas, ofreció refugio a los viajeros exhaustos mientras realizaba informes ceremoniales diseñados para extraer información sobre sus encuentros sobrenaturales. Estos procedimientos tenían un doble propósito: recopilar la información necesaria para la defensa de la comunidad y, al mismo tiempo, realizar rituales de purificación espiritual que evitarían que los sobrevivientes llevaran la contaminación sobrenatural a territorios poblados. La formación científica de Sekinon inicialmente generó resistencia a los procedimientos chamánicos que parecían violar la comprensión racional del tratamiento psicológico y médico. Sin embargo, sus experiencias con el espectro de hielo habían alterado fundamentalmente su apreciación de los sistemas de conocimiento indígenas que reconocían dimensiones espirituales que la ciencia europea no podía comprender. El veterano trampero se sometió a ceremonias tradicionales de purificación que demostraron ser notablemente eficaces para abordar los síntomas traumáticos y el daño psicológico infligido por la exposición prolongada a lo sobrenatural. La interpretación del anciano Sikusililak de las experiencias de Sekinon proporcionó un contexto cultural que transformó los caóticos encuentros sobrenaturales en elementos comprensibles dentro de los marcos cosmológicos tradicionales. Según la comprensión indígena, los espectros de hielo representaban una de las diversas inteligencias primordiales que moldearon la geografía ártica durante los periodos geológicos que precedieron a la ocupación humana. Estas entidades habían establecido reivindicaciones territoriales durante la última glaciación y mantenían su dominio sobre las regiones heladas mediante habilidades sobrenaturales que operaban al margen de las leyes físicas convencionales. El conocimiento del anciano reveló que las comunidades indígenas habían desarrollado estrategias sofisticadas para coexistir con fuerzas sobrenaturales, manteniendo al mismo tiempo la autonomía humana y la independencia cultural. Estos enfoques implicaban el reconocimiento de territorios espirituales, la implementación de ceremonias protectoras y la negociación de acuerdos que establecían límites que respetaban tanto las necesidades humanas como las prerrogativas sobrenaturales. El éxito de estos métodos tradicionales quedó evidenciado por la supervivencia indígena en las regiones árticas durante milenios, a pesar de la proximidad a fuerzas que podían destruir a intrusos desprevenidos. Lo más significativo es que el anciano Sikusililak proporcionó información sobre los cambios recientes en los patrones de actividad sobrenatural en las regiones árticas. La agresiva expansión del espectro de hielo más allá de sus límites territoriales tradicionales representó una respuesta a las presiones ambientales generadas por el cambio climático y la creciente exploración europea de áreas silvestres previamente protegidas. La absorción de la conciencia humana por parte de la entidad tuvo fines estratégicos: recopilar información sobre la civilización humana, al mismo tiempo, generar los recursos necesarios para su expansión a territorios poblados.
Las comunidades indígenas habían observado intentos de expansión similares por parte de otras entidades sobrenaturales en diferentes regiones geográficas, lo que sugiere esfuerzos coordinados de inteligencias ancestrales para establecer influencia sobre las poblaciones humanas antes de que el desarrollo tecnológico amenazara sus dominios tradicionales. Las actividades de los espectros de hielo representaban un elemento dentro de una respuesta sobrenatural más amplia a las condiciones ambientales cambiantes y al aumento de la presencia humana en territorios previamente aislados. La detallada documentación de M. Sekinnon sobre sus experiencias proporcionó evidencia científica sin precedentes de fenómenos que los pueblos indígenas habían comprendido durante generaciones. Sus registros diarios, combinados con la interpretación cultural de Brictwater y la evidencia física recopilada durante su vida, crearon el relato más completo de encuentros sobrenaturales disponible para las comunidades científicas europeas. Sin embargo, la publicación de tales materiales planteó importantes desafíos en las instituciones académicas, que no podían incorporar evidencia que contradijera los paradigmas científicos establecidos. El veterano trampero se enfrentó a decisiones imposibles entre la integridad científica y la credibilidad profesional a preparar informes para funcionarios de la Compañía de la Bahía de Hudson y posibles audiencias científicas. La divulgación completa de encuentros sobrenaturales probablemente resultaría en su desestimación por considerarlos un colapso psicológico o una invención deliberada, mientras que los relatos censurados no transmitirían advertencias esenciales sobre los peligros reales que amenazaban las futuras exploraciones del Ártico. El elder Sikusililak ofreció soluciones tradicionales al dilema de M. Sekinnon, sugiriendo enfoques que podían preservar la información esencial y evitar la confrontación directa con el escepticismo europeo sobre los fenómenos sobrenaturales. Las comunidades indígenas habían desarrollado métodos para transmitir conocimiento crítico mediante narrativas codificadas que parecían abordar cuestiones prácticas de supervivencia, pero que en realidad transmitían la inteligencia espiritual necesaria para sortear peligros sobrenaturales. La guía del chamán resultó decisiva en la decisión final de M. Sekinnon de preparar múltiples versiones de su relato de expedición, informes oficiales que enfatizaban los desafíos convencionales de supervivencia en la naturaleza, correspondencia privada que contenía narraciones sobrenaturales completas para colegas de confianza y entradas de diario codificadas que podrían brindar orientación a futuros viajeros sin reconocer explícitamente el contenido sobrenatural. Brictwater decidió permanecer en comunidades indígenas cuyas tradiciones chamánicas podían brindar apoyo espiritual continuo para abordar el trauma causado por la exposición a lo sobrenatural. El trabajo del guía en Europa terminó cuando sus experiencias trascendieron las fronteras culturales que separaban las cosmovisiones indígenas y europeas, pero su herencia tradicional le ofreció recursos para la sanación psicológica y una existencia plena y significativa dentro de comunidades que comprendían sus experiencias. El regreso de M. Sekinnon a la civilización europea marcó el inicio de una lucha personal por integrar el conocimiento sobrenatural en los marcos sociales y profesionales convencionales, que no admitían evidencia que contradijera la comprensión científica establecida. El veterano trampero dedicaría el resto de sus años a advertir a otros sobre los peligros reales que acechaban en los territorios árticos, manteniendo al mismo tiempo la credibilidad suficiente para seguir desenvolviéndose en la sociedad europea. Su legado pervive en advertencias codificadas integradas en guías prácticas de supervivencia en la naturaleza, relatos tradicionales contados alrededor de fogatas en puestos comerciales y correspondencia privada que circuló entre exploradores árticos que habían experimentado fenómenos que escapaban a la explicación convencional. Estos relatos fragmentados crearon redes clandestinas de intercambio de información que proporcionaron una guía esencial para futuros viajeros, evitando al mismo tiempo la confrontación directa con el escepticismo institucional sobre las realidades sobrenaturales.